Buenas tardes. Hola, buenas Hola, buenas tardes. tardes. Carlos, ¿cómo están todos? Hola. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Igualmente, un placer de verlos por aquí. Estamos admitiendo más gente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, qué lindo verlos. Hola, buenas tardes. Seguimos admitiendo y vamos esperando unos minutos. Y si quieren, como hacemos en todos los conversatorios, mientras sigue entrando gente, el que quiere abre micrófono y nos cuenta si esta es la primer maratón, si es el primer conversatorio, de dónde son. Nos encanta conocer las experiencias de ustedes y esta es la oportunidad que tenemos para conocerlos un poquitito más. Así que el que tiene ganas, abre micrófono y nos deleita a todos con las historias. ¿Alguien se anima para romper el hielo? Hola, Hola. ¿cómo va? Mi nombre es Noelia, soy de la ciudad de Chivilcoy. Hoy no Esta hay. es mi primera maratón y mi ¿En primer serio? episodio, obviamente. Y nada, Con un me quise. pequeño lector. Sí, estoy con mi bebé, no me lo quería perder porque bueno, al ser la primera maratón, digo, no me puedo perder este oratorio y bueno, nada. Estoy en una escuela primaria, acá en Chivilcoy hace un mes, y es mi primera Ajá. experiencia como bibliotecaria. Espectacular. Bueno, es maravilloso que te sumes a la maratón por primera vez y que puedas hacer leer a toda la escuela e involucrar a toda la escuela en esta jornada. Me alegro un montón. Gracias por compartirlo. No, de Queremos nada. mucho Chivilcoy. ¿Quién más Gracias. nos quiere contar? ¿Alguien más se anima? Buenas tardes. Ay, ahí, María Silvia. ¿Cómo estás? Hola. Ah, Sí, Sí, ¿nos querés que contar? hable Irma primero porque me está hablando el electricista. Ah, bueno, Irma. ¿Dónde está Irma? Que no la vemos. hola, ¿cómo le va? Figura como Irma, pero me gusta que me digan Fabius. Ok, Fabi, entonces. Para mí es súper desafío porque eh, por naturaleza tengo condición autista, soy bibliotecaria y por naturaleza a mí todo lo que es eh, chistes, humor y demás, eh, lo he tenido que estudiar por libros o por terapia. Entonces, este desafío de este año es bastante, me compromete mucho y quería participar especialmente para tener otra herramienta, para poder acceder y divertirme, ¿no? De alguna manera, que es algo que quizás no lo entiende solo el que lo tiene, esta condición de a veces no comprender ciertos parámetros. Wow, gracias por compartir eso. Qué lindo lo que nos contás y lo que nos decís. ¿De dónde sos, Irma? Fabiana, de Pinamar. Fabiana, perdón, Fabi. Sí. Sí, de Pinamar. Trabajo en una escuela primaria, ya 20 y pico de años y ya me estoy por jubilar y en una escuela técnica. Wow, ¿y las dos van a participar de la maratón? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Y la otra pregunta es, ¿vos ya has participado de otras maratones? Eh, sí, 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 en algunas, sí, 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 sí he participado. Espectacular, O sea, como espectacular. que Millones. revolucionamos ese día todo el colegio y hacemos todo lo que es lectura, desde los auxiliares hasta los papás, todos los que hacemos jornadas así. Eh, por ahí, por razones de salud, he faltado algunas y lo ha hecho mi suplente, pero mayormente todos los años, sí, sí, sí. Y Fabi, ¿cuál es la escuela? Escuela Primaria 3, que es una Ajá, escuela de jornada completa, sí, y escuela técnica. espectacular. Muchas gracias por compartirnos.
Se No, fue, pues nos no. dejó el electricista. Sí, ¿Ya? ¿Podemos sí. charlar? Bueno, muchas gracias. Mi nombre es María Silvia Pozo. Soy del interior de la provincia de Corrientes, de un lugar que se llama Bellavista, pero vivo acá en la capital de Corrientes hace como 25 años. Con Ajá. respecto Muy bueno. a bueno, entre otras cosas, soy narradora oral y actriz, entre otras cosas. Wow. Y hace varios años que participo en la maratón, pero de manera informal, y les voy a contar algo. Un espacio cultural que tiene una biblioteca que yo voy mucho y que yo quería que esa biblioteca se uniera a ustedes y nunca me dieron bolilla. O sea, hacen una maratón, como conozco otros lugares, hacen en septiembre, pero no se inscriben en la Fundación Leer. Entonces, Ay, sí, así es. Por eso yo siempre cuento que la maratón de la lectura es de la Fundación Leer, porque por ahí creen que es como un invento correntino, ¿viste? Bueno, claro. que no se ofenda a nadie acá de Corrientes, por si está alguien de Corrientes. Bueno, y hace 2 años que volví Y se llevó a el auto. trabajar en el Senado de la provincia de Corrientes. Y Sí. entonces nosotros tenemos bicameral, nosotros tenemos diputados y senadores y tenemos una biblioteca que en agosto cumple 97 años. Esa Ajá. biblioteca fundamentalmente tenía libros, o sigue teniendo libros de derecho. Y este Ajá. vicegobernador y yo queremos darle un vuelco a esa biblioteca. Entonces, entre las actividades que hicimos ya el año pasado, fue contar con ustedes. Y hicimos con una escuela y este año vamos a hacer igual. Así que esta semana ya tuvimos, porque estamos haciendo presentaciones de libros en esa biblioteca. Y entonces ahora pues yo coordino eso también, a hacer presentaciones de libros para niños. Entonces ya vino la Escuela Sarmiento y ya estamos trabajando para la maratón. Eso es como empleada del Senado de la provincia. Pero además soy presidente de una fundación que se llama Sembrar. Y entonces este año vamos a hacer con una escuela rural de la ciudad de Goya, que hoy no pudo estar la persona que allá en Goya va a coordinar un poco más que yo, que lo que puedo hacer a la distancia. Así que yo estoy representando a 2 organismos, uno privado y otro estatal. Orgullosísima de ser parte de, de este de este colectivo cultural y artístico. Me Bueno, gracias pone, Silvia por ser embajadora ahí de Fundación, aclarando. me pone piel de gallina, me pone piel de gallina. Y si vos sos de Bellavista, te cuento que esta semana abrimos un espacio de lectura en la Biblioteca Municipal, ¿no es cierto?, de Bellavista. No, Rochi, Sí, en la seguro que fue en la Sarmiento. Biblioteca Sarmiento. En la la Biblioteca Sarmiento. Sarmiento, Esa exacto. no es municipal, Popular. Bien, es popular. Y popular. ahí abrimos el espacio de lectura esta semana, justo. Así ¿Sí? que nada, muy contentos y en Goya también trabajamos mucho, así que maravilloso todo lo que haces. Gracias Qué por lindo. compartirlo y por estar con nosotros. Adriana, veo Gracias. una mano levantada. Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Agradezco poder estar en esta reunión. Yo pertenezco a una escuela de Cava, de educación especial, y nosotros hace muchos años que venimos trabajando en las maratones de lectura. He creado una biblioteca especializada en literatura infantil juvenil en la escuela hace 23 años. Así que bueno, dichosa de poder participar de esta reunión y con experiencias muy lindas con nuestros alumnos. Incluso en algunas maratones nos hemos ganado la pilita de libros. Muy bien, muy bien. Esos testimonios nos llenan de alegría porque saber que las cosas que hacemos llegan y que ustedes están ahí, por eso estos encuentros son tan valiosos para nosotros. Veo la mano de Graciela. Gracias, Adriana, por compartirlo. Graciela, veo una mano levantada. Soy yo. Graciela Zambrano. Veo, ¿no? Por ahí debe haber muchas Graciela. Acá estoy. Aquí estoy, soy Graciela Zambrano de Río Tercero, Córdoba.
y soy fundadora del Espacio Cultural Juan Gariglio y coordinadora del Café Literario Entre Música y Palabras, que ahora vamos a cumplir 13 años en el mes de julio, y yo creo que hace 11 o 12 que estamos participando con inscripción en la Fundación Leer de la Maratón Nacional de Lectura e impulsando y motivando a las escuelas, a las bibliotecas populares, a los centros vecinales, a las escuelitas de barrio, para que también se inscriban. Nuestra tarea, es sobre todo de adultos, porque el café literario somos adultos, de 40 a 89 años. ¿Cómo? Ah, todavía no has ido. No, me parece que es un sonido ambiente. Sí, sonido ambiente, yo voy. Y antes de la pandemia participábamos en las escuelas, jardín de infantes, escuela primaria, secundaria, el SEGMA, que es de jóvenes adultos y adultos mayores. Y bueno, en la pandemia dijimos, ¿qué hacemos? Lo hicimos de manera virtual, con una gran sorpresa, porque yo lo hice tímidamente, no soy tímida, pero lo hice tímidamente, la invitación a los cafeteros de la provincia de Córdoba, con una gran repercusión. Hubo 115 videos que recibimos de distintos puntos de toda la Argentina, y yo dije, wow, qué magnífico. Y dos participaron desde Chile, España y México. O sea que este año, el año pasado, que ya habíamos vuelto a la normalidad, digamos, que seguimos con lo presencial, la misma gente te decía, pero ¿cómo no vas a seguir más con lo virtual? Y yo era como que es mucho trabajo presencial más lo virtual. Y bueno, como los requerían, dijimos que sí, y participaron aproximadamente 75 personas enviando videos, cuentos cortos, recitados, bailaban, títeres, realmente una experiencia muy linda. Por eso cuando vean la ficha de inscripción, por ahí es como que no van a entender cómo está el preescolar, el primario, el secundario y adultos mayores. Es como que Todos hacemos, en tus manos. como que hacemos en todos esos lugares, sí. Y muy contenta porque cada día se suman más gente, ¿no? De nuestra ciudad de Río Tercero. Maravilloso. Muchas gracias por contarnos y toda una embajadora nuestra en Río Tercero. Vamos a tener que hacer un listado de todas nuestras embajadoras y embajadores en todas las ciudades de nuestro país, porque vemos el entusiasmo, las ganas y que son iguales a la pasión que ponemos nosotros. María Silvia, me pareció ver una mano. Gracias, Graciela, por todo lo que haces. Una preguntita. ¿Por qué? Yo creo que fue Adriana que ganaron una lista de ¿cómo es? De libros. ¿Y cómo se gana eso? El tema es así, entre todos los inscriptos en la maratón, por eso es importante que las instituciones se inscriban, porque si no se inscriben, ni podemos hacerles llegar invitaciones para encuentros como estos, ni participan después del sorteo de libros que hacemos en el marco de la maratón de lectura entre todos los participantes. Entonces, si no se inscriben, ahí tenemos un argumento para que se inscriban. No podemos hacerlos parte de esta comunidad ni enviarles recursos. Recursos me refiero, hay ahora unos boletines que empezaron a salir, ahora está por salir el segundo boletín con más actividades para que poder hacer en la escuela, para ir preparando la maratón a lo largo de los días. Y tampoco reciben noticias acerca del club, de Desafío Leer el Club, que como ustedes saben es la biblioteca digital de la maratón y que también tiene sus conversatorios y actividades. Entonces, por eso queremos y les pedimos que se inscriban, porque además nosotros después decimos, todas estas instituciones trabajan codo a codo con nosotros para que todos los chicos y las chicas de nuestro país lean. Entonces, poder decir somos 4 millones de chicos, jóvenes y adultos como fuimos el año pasado,
o 4 millones, en realidad 4,5 millones el año pasado, el anterior fueron 4, y seguir sumando con todo esto, solo lo podemos hacer si se inscriben las instituciones, aunque estén bajo la misma persona. Así que hacia fin de año, o sea, después de la maratón, hacemos un sorteo de libros entre las instituciones participantes. Así fue. ¿Quién más? Y después la dejamos hablar a Rocío, pues si no, después Rocío, si querés, Rochi, nos presentamos y lanzamos, porque ya somos casi 100 personas, entonces podemos... Bueno, ahora sí, les doy la bienvenida. Mi nombre es Patricia Mejalelati, soy la directora de Fundación Leer, y aunque me quieran reemplazar, no cedo mi espacio en estos encuentros porque me fascina escucharlos y escuchar las historias, porque me dan sentido a todo lo que hacemos todos los días, porque lo hacemos por ustedes, por los chicos y las chicas, por las escuelas, por las familias, y esto nos alimenta el alma. Ver que están ustedes allá como realmente con la bandera de la Fundación llevada en los hombros para que la lectura atraviese cada uno de los lugares de nuestro país. Y lo vivimos y se siente y sentimos el cariño. Así que aquí estaré firme con ustedes. Y Rochi también me acompaña uno a uno en todos estos conversatorios. Rochi, muchos ya la conocen de los anteriores o de los conversatorios del club. Rochi hace más de 15, 16 años que está en la fundación con nosotros y ha viajado por todo el país capacitando, y siempre es un enorme placer escucharla. Yo aprendo también un montón de ella y disfruto muchísimo. Quiero decirles gracias, porque si Fundación Leer existe es por ustedes, y es gracias a todos ustedes que son los que están en las aulas, en las bibliotecas de las escuelas, en las bibliotecas de la comunidad, día a día con los chicos. Nuestro rol es solo acompañarlos, ayudarlos, ver qué pueden necesitar y qué más podemos hacer por ustedes. Es lo único que da sentido a nuestros días, es lo único por lo cual nos levantamos felices a la mañana yendo a la fundación, en su momento trabajando de casa también, como ahora está ahora, pero felices porque tenemos todo el convencimiento de que la lectura y la educación es aquello que le va a dar a nuestro país una oportunidad. Entonces, como a Rochi también le encanta hablar, si yo no me callo, vamos a estar con ella hasta las 10 de la noche, e imagino que todos ustedes, como yo, a esta hora, un ratito, todo bien, pero a las 10 ya no. Así que, Rochi, gracias. Gracias, Patri, gracias. Bueno, yo voy a ir silenciando, pero la idea es, si bien somos muchos, y quiero decir, somos casi 100 docentes, mediadores, hay mucho promotor cultural, por lo que estuve viendo también en el chat, que un jueves de antes de las vacaciones se reúne a charlar sobre poesía, a aprender sobre cómo llevar la poesía a los chicos y el humor. Y es un mensaje muy interesante, ¿no? Cuando decimos que nos interesa la educación, bueno, 100 personas pensando cómo llevar el texto poético, ese texto tal vez el más complejo de llevar a los chicos, y acá estamos un jueves a la noche tratando de pensarlo. Así que les agradezco este ratito, este hueco en sus agendas, y que nos permitan entrar en la vida privada, porque esta hora es la vida privada y pensar esto. Y decía Patricia que nosotros siempre estamos pensando cómo los ayudamos. O sea, nuestro propósito, y puntualmente el área educativa de Fundación Leer, queremos estar siempre a la mano del docente, del mediador, del bibliotecario, pensando en cómo ellos, cómo ustedes ya trabajan los textos, y bueno, qué vueltita de tuerca le podemos dar, qué recursos se le puede agregar. Y hoy abordamos un género complejo. Y yo lo quise simplificar. Por ahí soy una atrevida y me sacan el título de letras, pero quise simplificarlo porque mi idea es llevar cosas concretas al aula, que podamos laburar con los chicos desacralizando un poco un texto que a veces está como, uy, es difícil, no se entiende, es como muy pomposo, prefieren la historieta. Por supuesto, los chicos pueden hacer el recorrido que quieran, y los chicos pueden tener sus inclinaciones y sus gustos, y está buenísimo que lo puedan desarrollar. Pero atravesar la poesía tiene que ser un derecho y tiene que ser una oportunidad en las escuelas y en las bibliotecas, porque muchas veces son los únicos lugares donde lo van a atravesar los chicos. Y hoy queríamos, en el marco de la maratón, que Fabi decía al comienzo, bueno, es un lema que, bueno, nos pone en jaque, porque a veces los adultos nos olvidamos del humor.
Después nos hacen reír y nos reímos, pero a veces los adultos no estamos tan conectados como las infancias. Las infancias están súper conectadas con el humor. Y curiosamente, todos los que convivimos con niños pequeños, sabemos que el humor y la poesía son dos cosas que en la primera infancia, sobre todo en la primera infancia, están a la mano, de todo el día. No, no es de Pablo Neruda, no es de Violeta Parra, la poesía está ahí a la mano para las primeras infancias. Así que de eso también vamos a trabajar, desacralizando, viendo cómo podemos llevarlo al aula, qué ideas y vueltas de tuerca le podemos dar. Voy a empezar a compartir pantalla. Ustedes, repito, la idea es que a pesar de los casi 100 personas que somos hoy, siga una conversación, así que por favor, abrimos micrófonos, interrumpimos. Es una conversación, no es una exposición, no es que voy a dar un bloque de preguntas. Si quieren, después podemos hacer un bloque puntual. Lo que digo es que si viene a cuenta y quieren justo preguntar algo, adelante con el micrófono. Voy entonces. Vamos a trabajar un poquitito y tengan en cuenta que yo preparé un material que está pensando en el género más allá de los niveles, porque sabemos que la maratón, como comentaba, ahí ahora no recuerdo el nombre, de la última colega que comentaba su experiencia, la maratón llega a todos los niveles, ¿sí? La maratón se hace en los jardines maternales y se hace en los centros con ancianos. La maratón se hace en todos lados. Si bien siempre está pensando en los lugares donde hay niños y donde hay jóvenes, es un conjunto de lectores muy diversos. La maratón siempre los convoca. Y por eso estoy pensando en líneas que cualquier docente o cualquier mediador que trabaje específicamente con un nivel la pueda adaptar. Yo voy a ir haciendo aclaraciones, pero cualquier pregunta, cualquier duda, digo, bueno, pero esto lo voy a ver en el nivel inicial y hacemos alguna aclaración, no tengo problema. Pero tengan en cuenta siempre eso. Yo me formo mucho en pensar la didáctica de la literatura como grandes ejes. Cada vez estoy más convencida de eso, cada vez estudio más eso. Que la didáctica de la literatura, cómo se enseña literatura, son ejes desde la primera infancia hasta el secundario y te diría el nivel superior, digamos. No, no es que existen compartimentos de contenidos, que son ejes que se cruzan, en todo caso espiralados, que se complejizan, pero no es que aquello que se ve en cuarto grado no se puede ver en la sala de 5 o es definitivamente para tercer año de secundaria. Les puedo asegurar que en didáctica de literatura son ejes que se van cruzando y complejizando. Los conocimientos que los chicos van construyendo alrededor del texto literario. Y puntualmente, en el caso de la poesía, cómo construyen los chicos y las chicas conocimiento acerca de este género. Y salen de las representaciones bien fijas de es un texto que tiene poesía, es un texto que tiene rima. Bueno, vamos a ver eso entonces. Empezamos. Poesía y humor. El género en el aula. En general aparecen mesas de exploración, ¿sí? Dedicamos la poesía porque en general el diseño curricular en el nivel primario lo indica y en el nivel inicial también. Y entonces en algún momento aparece la poesía a partir de mesas de exploración. Ya muté, Rochi. Ya muté. Buenísimo. Mesas de exploración, alguna lectura oral, alguna lectura en voz alta por parte del mediador, y esta que tal vez es más compleja, es muy difícil de andamiar por parte del mediador, que es la producción, ¿no? Cuando proponemos que los chicos escriban poesía. Y ahí entonces vamos a ver estas formas, que son las más recurrentes, cómo les podemos dar pequeñas vueltitas de tuerca, ampliarlas, actualizarlas un cachitito, variarlas, a ver si me siguen. Una de las cosas que me gusta pensar es que en realidad nos estamos salteando un paso. Yo siempre digo, y esto ven es un eje de los que yo estudio como un eje que es de la didáctica de la literatura, cruza un chiquilín de 4 a un chico en 5º año de secundario. Que es la idea de que cuando los docentes muchas veces presentamos un género en el aula, ¿no? Típico, vamos a trabajar cuento maravilloso, vamos a trabajar la novela, vamos a trabajar... Llega el género al aula y nos evitamos un paso que todo profesor de literatura diría, pero pará, le estás evitando a los chicos y a las chicas reconocer, es decir, la identificación, que la clave es que ellos mismos puedan desplegar la capacidad de identificación y reconocimiento del género. Es decir,
No se trata de que yo le dé una bandeja, sino diga, che, ¿cómo nos damos cuenta? Porque ese cómo nos damos cuenta es una estrategia que si la vemos recurrentemente en el aula, el chico ya se la mete en la mochila y cada vez que lee literatura o cada vez que lee, va a hacer esa reflexión motus propio. Ya no va a tener que ser invitado a reflexionar sobre el género, va a tener el gesto de todo lector de decir, espera, ¿qué voy a leer? ¿Mm? Por eso digo, una de las cosas que pensamos cuando pensamos en la didáctica de la formación de un chico como lector es pensar que con qué saberes y con qué estrategias se hace cada vez más autónomos. La identificación del género no es un contenido de cuarto grado, es una condición de todo lector. Cualquier adulto que agarra un libro, que se lo compra en la biblioteca, que se lo agarra de la Biblia, que lo agarra de la librería para llevárselo, dice, a ver, no, a mí me gustan las novelas, entonces va a novela. No, voy a salir. Eso son cuentos. Hace esas reflexiones. Si los chicos en el aula, la propuesta es sortear ese paso, elidirlo, omitirlo, pues no van a generar esa capacidad de identificar. Entonces, mirá lo que voy a proponer acá. Lo que propongo acá, esto se me ocurrió porque me pareció que era como dos maneras de arrancar. Bueno, Rocío, ¿cómo hacemos para enseñar a que el chico reconozca el género? El primero parece una tontería, pero te aseguro que yo he dado clases en secundaria y te puedo asegurar que muchas veces es toda una cuestión. El chico tiene que saber que el texto, una de las formas más sencillitas de reconocer un texto es abriéndolo y fijándose su silueta visual, la silueta visual. A ver, me dicen, Rocío, qué chiquitito pusiste el texto. No, es a propósito, porque ven que yo viendo la silueta me doy cuenta si es poesía, me doy cuenta si es prosa o narración y me doy cuenta si es un diálogo y pertenece al teatro. Estas que son las tres grandes formas bien básicas, bien amplias, bien de corset, porque después va lo contenido, pero estas son las formas más generales que tiene la literatura. El chico la puede identificar sin leer una mísera palabra, con el solo identificar. Entonces, ¿ves que puse los prismáticos? Miramos y vemos, así, desde lejos. Es como apenas, hay un verso, hay una prosa o hay un diálogo. Ya sé que hay poesías que se vuelven locas y agregan un poquito el de prosa. Por eso digo, la complementamos con la segunda forma de reconocimiento. Entonces, le decimos a los alumnos, cada vez que nos acercamos a un texto, antes de acercarnos demasiado, antes de ponernos a leer estrictamente la primera línea, voy a hacer un reconocimiento visual y me ubico. ¿Dónde estoy? ¿En qué género estoy? Después puedo rebatir mi hipótesis, la puedo reajustar, no pasa nada. Pero hacer ese pequeño gesto de reconocimiento de la silueta visual nos va a ubicar un montón. Y repito, es una estrategia aprendida. Se la metió en la mochila, no se la olvidó más. Incluso este tipo de soportes o qué sé yo, de machetitos los podemos tener en las carteleras, los podemos tener a la mano para que sea un contenido revisitado en cada vez que leemos. Rocío, este contenido, perdón, que me hago preguntas como si fuera Maradona, pero es para ser un poco más didáctica. Este tipo de contenido, la identificación de estos grandes géneros, ¿se puede trabajar en una sala de 5? Sí, se puede trabajar en una sala de 5. Los niños muy pequeñitos empiezan a darse cuenta de la distinción de las tres formas de la literatura, pero aseguro desde muy pequeños. Si no, la otra forma, que es incluso más adecuada para la primera infancia, es el reconocimiento sonoro. El reconocimiento sonoro, ustedes dicen, ¿cómo el reconocimiento sonoro? A ver, ¿a alguien se le ocurre cómo sería el reconocimiento sonoro? La poesía se distingue por su silueta, es flaquita, es 90-60-90. ¿Por qué Para más? mí tiene que ver con el ritmo que tienen cada verso, que indica cada verso, o con las palabras que se usan, la musicalidad a la cual hacen referencia. Y la entonación también, cómo se entona. A ver, Claro, hablaba el recién tipo de- Marta, perdón, Fabi, María de Los María. Ángeles, sí. Para mí, la forma que uno tiene de leerla, o sea, cómo recito la poesía, cómo leo el cuento, cómo hago los diálogos de la obra de teatro. Me encantó porque
porque todas las La respuestas... musicalidad tiene que ver con eso, con el sonido que van produciendo las palabras cuando las leemos. Me parece muy interesante que hayamos omitido algo que en general sale en el trabajo con la poesía, que es la rima como condición sine qua non, ¿no? Como algo que tiene que estar sí o sí. Y me parece muy interesante que todas las que participaron acá de la pregunta hablaron de ritmo. Yo le agrego cadencia o música. Y para mí es música para mis oídos. En realidad la poesía lo que tiene necesariamente es música, no rima. No necesariamente tiene rima, pero música ponele. Y obviamente que cuando uno escucha poesía, reconociendo esa música, reconoce que se trata de poesía. Entonces podemos generar en las aulas a veces reconocimiento visual y a veces reconocimiento sonoro, o sea, que los chicos no vean el texto, que solo lo escuchen y que empiecen a percibir. Si el chico siempre es invitado a leer y nunca a escuchar poesía, se pierde de esto, porque además busca inevitablemente la rima, está buscando la rima y no percibe esto que decimos, ¿no? Por ejemplo, el ritmo, que el ritmo en la poesía es muy interesante, porque además hay algo que a mí siempre me pone, que los chicos empiecen a darse cuenta que el lenguaje poético también está en la prosa. Digamos, la prosa bien escrita, o sea, las buenas novelas, los buenos cuentos, tienen también su música. Hay párrafos que vos lo lees en voz alta y decís, a la pocha. Tienen una cosa que vos decís, esto es poesía, y no, tal vez es un cuento, pero está tan lindo, porque claro, el que escribe, los escritores, cuando escriben y escriben bien, tienen párrafos, ¿no? Fragmentos o fragmentos de diálogos de los personajes donde hay una música y donde lo que dice es tan bello de escucharse, más allá del qué de la historia, de lo que está contando y del contenido. Así que buenísimo por la música. Pero no me acuerdo si fue Marta o Fabi, no me acuerdo, perdón, que hablaba también de, bueno, cuando se lee en voz alta, cuando los mediadores leemos en voz alta, obviamente adoptamos una prosodia distinta si leemos narración, si leemos poesía o si leemos teatro. Y es verdad, y está buenísimo. Nosotros desde Fundación Leer estamos como muy metidos en el tema de la prosodia, de la lectura en voz alta, de cómo respetarla y cómo ampliarla siendo mediadores y también cómo enseñarla, porque no nos olvidemos que la prosodia, que no es leer lindo ni entonadamente, es mucho más amplio, es una estrategia de comprensión lectora. Es algo que la mayoría de los chicos no sabe, ¿sí? Y que todas las personas que en algún momento estudiamos en nuestras vidas, cuando vos leías un texto informativo para una situación de formación, vos leías un texto y no entendías, lo estabas leyendo en silencio, no entendías, ¿y qué hacíamos muchas personas? Nos leíamos en voz alta, y esa lectura en voz alta era una lectura prosódica, es decir, con ascendentes, con descendentes, marcando la sintaxis, poniendo en evidencia los énfasis semánticos de la construcción del texto. Y eso, al escucharnos, nos permitía que ese párrafo que leído en silencio nos era inabordable, de repente escuchándolo nosotros mismos, ok. Entonces, que los chicos escuchen a sus docentes, a sus mediadores, leer prosódicamente, y que también ensayen ellos mismos las estrategias de prosodia. Esténse atentos porque nosotros hacemos muchos conversatorios y estos contenidos circulan en los conversatorios de Fundación Leer, así que es un tema que siempre está ahí a la mano y por si a alguno le interesa, ahí estamos. Así que, ya saben, alternen en estos dos tipos de reconocimiento sonoro y que los chicos en el reconocimiento sonoro, sobre todo de cuando el texto no tiene necesariamente rima, los chicos puedan identificar qué tipo de juego musical hay cuando no existe la rima. ¿Cómo juega musicalmente un texto si no es rimando? Los chicos, digamos, pierden de vista la literación, por ejemplo, que es una estrategia, perdón, un recurso poético hermoso, ¿no? La literación. No la ven. El hipérbaton.
lo ven en el personaje de Star Wars, pero después no lo pueden ver en la poesía. Es decir, cómo hay mecanismos sintácticos, sonoros, que permiten que el texto diga de una manera más musical. Entonces, trabajar con reconocimiento sonoro, es decir, cierren los ojos, yo les leo un poema, yo les leo un texto y ustedes me van a decir qué tipo de texto es. Bueno, ahí lo que el chico está agudizando, y traten de jugar, ¿eh? De jugar con texto poético y con texto no poético. Y con texto con rima y sin rima. Porque van a ver que ahí los chicos van a empezar a decir, bueno, sí, pero suena lindo. ¿Y en qué sentido suena lindo? Y después nos vamos a la lectura, pero después de haber escuchado. Entonces, ahí tienen los dos reconocimientos. Entonces, ahora vos hiciste este paso, reconocimiento, y ya el chico llega al texto con una reflexión. Todavía no leyó. Bueno, reconocimiento sonoro un poquito leyó a través tuya, pero digamos, todavía no se metió él en el texto, pero ya empezó a moverse, ya empezó a estructurar, ¿sí? Y a decir, bueno, ¿qué puedo esperar? Ahí podemos traer un poquito, siempre, por eso digo que esto tiene que ser un contenido revisitado, no dado, no lo di en cuarto grado. La marcación de los géneros y la determinación del género tiene que ser un contenido revisitado cada vez que los chicos leen. En los grados más altos, ya a partir de cuarto, quinto, empezar a complejizar. Bueno, entonces, reconozco que hay ahí un texto poético, es poesía. Bueno, ¿qué puedo esperar de la poesía? ¿Va a haber un narrador? ¿Me va a contar una historia? Empezar a hacer esas hipótesis, recuperar esos saberes para empezar a ponerlos en juego. No te va a haber un narrador. Y no va a ser un texto literal. No es, había una vez una nena que vivía en un bosque. Olvídate. La poesía va a evitar y va a darte esa sensación de que no entendés. Te la va a dar. Deliberadamente la poesía te va a dar esa sensación. Va a ser más difícil crearte la imagen mental de lo que está sucediendo, porque no está sucediendo nada. Sí quiere que vos veas cosas, pero no a través de una narración, no hay una historia. Aclararle estas cosas a los chicos es clave. No esperes una historia, no hay un narrador y no esperes una historia. Excepto algunos que hacen trampa que ahora lo voy a comentar. Seguimos entonces. Vean lo que es el reconocimiento visual. Esto de Yo no sé nada, famosísimo poesía de Girondo, Los Pomporerá, tal vez una de las mejores poetas de la literatura infantil argentina, Laura de Betach, y Caracol, otra gran poeta que es María Cristina Ramos. Si se fijan, ahí los chicos viendo estos textos desde lejos, ven esta silueta acotadita, flaquita, le digo yo, que refiere a la poesía. Pero también empieza como a problematizar el género. Nunca se olviden de darle a la literatura un poquito de, como siempre, darle la problemática, porque la literatura siempre es rebelde, como que das la literatura siempre es ficción y aparece en Truman Capote con La sangre fría. O sea, siempre hay como alguien que se revela frente a la definición. Bueno, supuestamente tiene versos y tiene estrofa, y ahí te aparece Girondo haciendo esto, que no sabemos qué es, si es un tipito, si es una rana, qué miércoles es. Bueno, ¿ves? Ahí también estamos jugando con que no te quede ceñido, ¿eh? Por supuesto, una cosa como Girondo, que ya tiene que ver más con un caligrama más sofisticado, lo podemos hacer con chicos de segundo ciclo, secundaria. Hay algunos caligramas más sencillitos que vamos a ver que son para un primer ciclo y para nivel inicial. ¿Sí? Esta cosa de jugar con formar una imagen. ¿Sí? Que eso también ya en este reconocimiento visual lo podemos laburar. Y acá traje, que no lo voy a hacer porque si no se nos va a ir el tiempo, pero les traje, y después se los vamos a compartir, no se preocupen, Borges, leyendo a Borges, la poesía de Borges, un poco para escuchar cómo suena la poesía. Y acá, este es muy lindo,
este canal de Spotify, que bueno, yo lo puse en YouTube porque Spotify siempre hay que tener un usuario, pero es un canal que hay muchos actores. Este lo lee Gonzalo Heredia, ¿y vieron ese actor de las novelas? Bueno, lee una antología de Laura de Betach, lee una poesía que es muy hermosa, se llama Una caja llena de, y que es hermoso, y el juego que hace musicalmente Laura de Betach en ese texto es muy interesante para que los chicos simplemente escuchen, ¿sí? Se concentren y escuchen. Y hay algo que hace jaque a la forma de leer literatura en la escuela. La poesía es un texto que requiere hacer algo que generalmente no hacemos en la escuela. ¿Y saben qué es? Lo voy a decir, ustedes no se me ofendan. Digo que en general es algo que no solemos hacer, es algo que nos cuesta hacer. Es releer. La poesía es como que medio nos exige releer. En general la escuela es más de lectura extensiva. Leemos un cuento, lo terminamos, podemos hacer una actividad posterior, lo trabajamos y se terminó el partido, pasamos al otro texto. La poesía te está invitando a hacer otra cosa. Primero es una lectura lenta, es una lectura que saborea, no podés, nadie lee, o sea, es una forma muy distinta. Leer novela, de leer o leer cuento, novela y leer poesía son formas muy distintas. Aclarémoselos a los chicos. Digamos, chicos, esto no es para decir, ay, pero lo leo y de qué trata. No, 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 no. La poesía es me quedo, escucho, me lo leo en voz alta, vuelvo a leerlo, lo saboreo. Finalmente va a empezar a aparecer una imagen, una sensación. Así se lee poesía. Es muy importante que los chicos se den cuenta que los géneros tienen formas, protocolos de lectura. Me quiero detener en esto un segundito. Voy a dejar de compartir porque esto me interesa puntualmente. El otro día escuchaba una entrevista a Liniers, todos conocerán a Liniers, ¿no? El historietista. Y vieron que la historieta, nosotros tuvimos un conversatorio de historieta, por eso lo traigo, porque me quedé pensando, nosotros tuvimos un conversatorio de historieta que lo pueden ir a buscar en el usuario de Fundación Lerda en YouTube, pueden ir a buscar todos los conversatorios. Tuvimos uno sobre teatro con Fabián Sevilla, con el mendocino Fabián Sevilla, y tuvimos uno con el gran Chanti de Mayor y Menor, de Facu Café con Leche, sobre historieta, siempre y el humor. Y una de las cosas que veíamos es que la historieta a veces tiene mala fama, ¿no? Como que es una literatura, bueno, no es tan literatura. ¿Qué lee? Y lee historieta. Ah, bueno, medio que lo miramos como que no es un lector serio. Y yo siempre creí que todo lo contrario, la historieta, por ejemplo, tiene un protocolo de lectura que si vos no estás acostumbrado a leer, se te dificulta muchísimo. Yo quise leer a los 35 años, leer por primera vez Batman, el cómic, el viejo cómic Batman. Y me pasaba, ¿saben lo que me pasaba? Lo que decía Liniers en esta última entrevista que escuché. No sabía leerla. Hacía tanto tiempo que no leía historieta. Yo leía historieta cuando era una niñita y leía Mafalda, básicamente Mafalda, ¿no? Como muchos acá en esta sala habremos leído Mafalda de niñito, yo me iba a dormir con una Mafalda. Pero después nunca más leí historieta. Y ahora, a los 30 y pico de años, me regalan un Batman. Yo quería leer un Batman, el clásico, el que inspiró a Nolan para las películas, y me daba cuenta de que yo no sabía cuánto tiempo tenía que prestar atención al dibujito y cuánto tiempo tenía que leer la llamada, o sea, los globos y la viñeta de arriba, cómo leía esa conjunción. Y tardé un montón. Digo, me leí Jane Eyre en una semana y Batman tardé, pero 3 semanas y no podía entenderlo. Bueno, porque todo género requiere su protocolo y su entrenamiento. O sea, por ejemplo, explicarles a los chicos esto, no lo leas como si fuera un cuento, salí de esa mecánica de lectura, nos vamos a detener. La gracia acá está en ver qué juego hacen las palabras, no en entender de qué está hablando. No tenemos que ir por ahí. La poesía no nos va a explicar nada, no va a hablar de nada. Seguramente es un absurdo, un sinsentido. Pero en este caso nos va a generar un efecto. Y esta noche vamos a hablar del efecto humorístico en la poesía. Digamos, cómo el efecto que trae ese decantamiento con el lenguaje es un efecto humorístico. ¿Hasta acá vamos bien?
Perdón, pero quería hacer esta aclaración sobre los protocolos porque me quedé pensando en la historieta y me acordé de lo mal que leí historieta y de hecho no leo más, o sea, no puedo leer más porque soy torpe y lenta y no lo disfruto. Y claro, he perdido, me oxidé, me oxidé, ya tengo 43 años, ya estoy oxidada, tal vez en algún momento lo recupere. Pero es curioso, ¿no? Porque a veces pensamos, ay, la novela es más... No, cada género tiene su complejidad, su interés, su particularidad y su protocolo de lectura. Y es importante que los niños en la escuela que hagan puedan visitar y explorar todos los géneros para que encuentren su lugar, su gusto, su interés, pero tienen que visitarlo todo. Y tiene que haber un mediador que le esté ofreciendo herramientas, aclaraciones, avisos, advertencias, para que pueda hacerle frente al género. Si un chico agarra una poesía como quien va a leer un cuento, se va a frustrar, porque no lo va a entender, porque va a decir, pero ¿quién está hablando? ¿A quién está contando? ¿De quién está contando? No, mi viejo, salí de ahí, olvídate que hay un narrador, acá no hay nadie narrando. Hacer estas aclaraciones que aunque ustedes parezcan ¿no es muy obvio? No es obvio. Los chicos no tienen por qué saberlo. Son cuestiones que hacen al género. No tienen por qué, un niño no tiene por qué saber esto. Es muy probable que no lo sepa. Y en todo caso, el que lo sabe, bueno, lo podemos convocar, el que es muy lector tal vez de poesía y le gusta, lo podemos convocar a ese debate previo a la lectura y decir, bueno, a ver, Agustina, ¿vos sí te gusta la poesía? Sí, yo leo un montón. Bueno, a ver, contanos, ¿ves? ¿Cómo lo lees? Cuando lees un poema, ¿qué te pasa? A ver, ¿y cuánto tardas en leerlo? ¿Lo lees más rápido? ¿Lo lees más lento? Bien, seguimos, que tenemos un montón de contenido, pero quería hacer esta aclaración. Me voy acá. Entonces les dejo... Y ahí me aparecía una de mis grandes ídolas, que es Liliana Bodoc, y le escuché decir en un especial que hizo sobre poesía, le escuché decir esta frase y me parece una frase sobre la poesía absolutamente poética. La poesía es como acariciar a alguien que duerme. No sé, todos los que convivimos con niños, los que somos madres, padres, sabemos lo que es acariciar a alguien que está dormido y que por tanto no sabe que es acariciado y acariciarlo no tiene un fin de hacerlo sentir bien porque está dormido. Entonces ese amor porque sí es muy interesante pensarlo como metáfora de la poesía. Me pareció una metáfora hermosa, ¿no? La poesía es como acariciar a alguien que duerme, no hay interés mesurable. Leer poesía no te va a enseñar nada, no te va a explicar nada, es puro amor, es acariciar a alguien que duerme. Me pareció hermoso. Bueno, y acá traje a Germán Machado, que es un gran poeta argentino, que no vive acá lamentablemente, pero a mí me gusta mucho, y él dice algo que también está bueno aclarárselo a los pibes. Ojo, la poesía no es prosa quebrada, no es 2 palabras, un enter, 3 palabras, un enter, porque en la poesía moderna muchas veces aparece esa cosa, ¿no? Bueno, escribir líneas cortas no equivale a escribir versos. La mera apariencia gráfica de la poesía no es poesía, por eso tenemos que cruzar el reconocimiento visual, pero también el reconocimiento sonoro, porque no necesariamente un verso o es la escritura en verso es poesía. Acercar a los niños de la escuela a la poesía y para hacerlo en el salón de clases, quizás no sea un buen mecanismo comenzar a hablar de ritmo, rima. Me gustó esto, me dijo. Y quizás es mejor comenzar por una mascota. Me gustó porque lo que hace Germán Machado acá, y me llevó a los 2 textos que voy a mostrar ahora, tienen que ver con sacar a la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Esta cosa así. Bueno, salgamos de ahí. Hablemos, por ejemplo, de una mascota. Y entonces traje esto. Quiere a ese perro. ¿Alguien conoce a ese texto? Ese texto de poesía. Texto rarísimo. ¿No? ¿Nadie lo conoce? Bueno, es un texto recontra premiado. Y fíjate este verso. Ama a ese perro como un pájaro ama volar. Dije que amo a ese perro como un pájaro ama volar. Amo llamarlo por la mañana, amo llamarlo, oye, Sky. Al principio parece
Neruda, ¿no? Una cosa, ama ese perro, como una especie de oda, y termina siendo una persona llamando a su perro de la manera más prosaica y más vulgar, y a mí me parece muy interesante cruzarlo con el dibujito, con la ilustración que hace Magallanes, que para mí son buenísimas, porque vos ves cómo hay una persona abrazando un perro con mucho amor, con los ojitos cerrados, y el perro mirando como diciendo, no sé si quiero estar siendo abrazado por este hombre, preferiría irme a mi casa, está como no queriendo. Por eso vemos ahí una poesía completamente desacralizada y que nos va acercando al género del humor. Es decir, porque la idea es empezar a entender en qué sentido la poesía puede ser humorística. Bueno, la poesía debiera ser siempre humorística, porque debiera ser siempre un texto que no se toma en serio nada. Básicamente es eso, no se toma en serio nada. Y también traje este texto, que no sé si lo conocen, pero es una antología que editó Jorge Luján, que es un gran poeta argentino, que ilustró Isol. Y lo que hizo Jorge Luján acá, a mí me parece maravilloso. Primero el texto primigenio, el texto de Jorge Luján y la ilustración de Isol, por supuesto maravillosa, porque Jorge Luján, estas poesías es una reedición que hizo él, pero de poesías que fueron escritas por pibes. Estos textos fueron escritos en taller por chicos. Mi monito y yo nos parecemos en todo, menos en las patas, en el pelo, en el cuerpo, en el hocico, en la ropa y en que yo no apesto. Fíjense esa enumeración absurda, ¿no? Que termina, o sea, que claramente niega la idea de que nos parecemos en todo, o sea, no se parecen en nada, y además la idea de apestar, la palabra apestar, que me parece profundamente hermosa, porque además si hay algo que uno puede imaginar que apesta es un mono, ¿no? O sea, ¿qué hace un mono? Apesta, seguramente. Entonces, esta idea, fíjense, este texto fue escrito por un niño. O sea, lo que hizo Jorge Luján fue como retocarlo. Pero ¿ven lo que hacen los niños con la poesía? Juegan. Dicen algo para negarlo todo, enumerar ridículamente. Nos parecemos en la ropa. O sea, es el absurdo de la comparación. Entonces, ¿qué pasa cuando mezclamos la poesía con el humor? Bueno, lo primero que quiero decir es que la poesía con el humor están absolutamente conectados porque los dos están inclinados al cómo en lugar del qué. La narración tal vez es la forma literaria que más se acerca a un contenido, ¿no? Si yo te cuento una historia, bueno, ese contar está queriendo hacerle honor o hacerle justicia a la historia. En cambio, cuando yo escribo poesía, la realidad, me importa tres delines, yo vengo a jugar con las palabras y a generarme a mí algo y a generar a los otros eventualmente que me leen. Ambas apuestan por el lenguaje, no desde su potencia comunicativa, sino desde sus posibilidades lúdicas disruptivas. Y obviamente ponen en juego todas las figuras literarias como la metáfora, la comparación, la ironía, pero también recuerden el hipérbato, la literación. Y por eso, y esto lo digo como profe de lengua que soy, si hay un texto literario que te permite canalizar reflexiones sobre la lengua, es la poesía. Pero no para hacer esto, esperá. No es, agarramos el texto de Luján y sacamos los sustantivos, marcamos los sustantivos acá. No, eso no. Y voy a traer acá a una especialista que yo quiero mucho, que se llama Cecilia Bayur, gran especialista en didáctica de la literatura, que ella dice, la teoría o la reflexión lingüística tiene que estar en servicio de la reflexión del texto, no al revés. No marco los sustantivos en el texto o bajo las oraciones para subrayar, para hacer análisis sintáctico. No, es para hacer una reflexión de la poesía, yo tengo que traer saberes lingüísticos, no puedo... A ver, vamos a poner algo obvio. Cuando hablamos del reconocimiento sonoro, hablamos de una reflexión fonológica. O sea, ahí es lisa y llanamente un reconocimiento de la unidad más básica de la lengua, que es el fonema. Lo que quiero es que el chico preste atención, cualquiera, preste atención al sonido.
¿sí? O sea que ya ahí estoy trabajando lengua, o contenidos lingüísticos o reflexiones de naturaleza gramatical, llámenle como tengan ganas. ¿Sí? Pero ese módulo que aparece en los diseños curriculares, siempre problemático, siempre a veces, que esto es algo que a mí me molesta mucho, siempre separado de la literatura, como si fuera otra cosa. Yo no conozco otra forma de leer literatura que no sea reflexionando sobre la lengua, ¿no? Porque la literatura está hecha de lengua, no está hecha de ilustraciones. Está bien, la literatura infantil aparece muy ilustrada, está todo bien, pero básicamente la literatura, en términos grandes generales, está hecha de palabras. Entonces, si yo no traigo reflexiones lingüísticas, es inevitable que me esté perdiendo muchos sentidos. Pero recuerden, no para aprender los sustantivos. Al revés, son los contenidos lingüísticos los que van entrando a la casa de la literatura, porque son invitados para reflexionar. ¿Se entiende la diferencia? No es que la literatura se mete en el patio trasero de la gramática, ¿sí? Que eso es la forma más tradicional de dar lengua y literatura. Doy lengua, que es lo importante, sustantivos comunes y concretos, sustantivos abstractos, y en todo caso, en el texto literario encuentro ejemplitos. Eso es al revés. Es hacer que la literatura sea una invitada de última de lo que verdaderamente hay que enseñar, que es la gramática. Eso lo dimos vuelta hace mucho tiempo, porque entendimos que las reflexiones gramaticales, si no están asentadas en la lectura, no se aprenden. Entonces, es cuando leemos literatura que son ocasiones maravillosas para hacer reflexiones lingüísticas. Entonces, piensen que esto es importante, porque además Fundación Leer ha hecho un recorrido enorme en este tema. Piensen que el primer contenido lingüístico que aparece en la trayectoria de un niño pequeño, antes de poder alfabetizarse convencionalmente, es la capacidad de distinguir los sonidos, ¿no? Lo que se llama conciencia fonológica. La conciencia fonológica es cuando los niñitos empiezan a poder identificar la unidad chiquitita, la unidad del sonido. Y por eso, cuando le preguntan a todas las especialistas cuál es la mejor manera de trabajar esa capacidad de distinguir cuáles son los sonidos que me están componiendo la lengua, es a través de la poesía, jugar con poesía. Y de hecho, habrán notado con los niños pequeños, sala de 4, sala de 5, que aman encontrar qué cosa rima con qué cosa se juega con qué palabra suena graciosa, qué palabra se dice graciosa, porque tienen una inclinación fonológica, poética, diría yo, natural, ¿sí? Entonces, no olvidemos que la literatura es el espacio privilegiado para la reflexión sobre la lengua, porque la requiere, porque recuerden, es en la casa de la literatura donde la gramática es invitada a pasar, y la poesía puntualmente es... Yo, por ejemplo, trabajaría sintaxis, si ustedes me piden, se puede elaborar sintaxis tranquilamente con el hipérbaton. El hipérbaton, ubican el hipérbaton. No estoy viendo a nadie y no veo ninguna cara. Ubican acá ahora no tengo un ejemplo, pero díganme si. Por la En duda el lo chat repaso. pueden escribirlo si no. Lo repasamos. El hipérbaton es básicamente, o sea, se supone que hay un orden icónico, canónico, del orden de las palabras en la oración. El sujeto y el predicado. Y dentro de cada uno de ellos, dentro de cada uno de esos sintagmas, uno es verbal y otro es nominal o de sustantivo, vamos a decirlo, también hay un orden. Primero los complementos, o lo que también en la escuela se sigue llamando modificadores directos, el sustantivo en el centro, otros modificadores, el verbito conjugado, el núcleo del sintagma verbal, y después todos sus complementitos, ¿no? La nena corre en el parque. Fantástico, ese es el orden, podemos decir, natural, canónico. ¿Qué hace la poesía con eso? Te dice, no, yo no voy a decir así, yo voy a decir al revés. En el parque juega la nena y después te mete de nuevo. O sea, desordena, ese desordenamiento de la sintaxis, del orden sintáctico, es lo que llamamos hipérbaton, que es típico. Ustedes, cuando yo digo que es la forma de hablar de Yoda, el personaje de Star Wars, ¿ubican?
¿Lo tienen? Gracias, Jorge. Ahí está, la alteración del orden. Excelente, Jorge. ¿Ubican a Allí te, Yoda? allí te dicen que sí, te dice Ah, Natalie, dice que sí, entre otros bueno, que cualquier cosa le veo podemos los mostrar a los anuncios. chicos, porque es un personaje muy popular en las infancias y decimos, bueno, ¿cómo habla Yoda? Eso es el hiperbatón. Y tal vez es una forma de la poesía que no es tan, tal vez no es uno de los primeros recursos que trabajemos, por ahí trabajamos más la rima y no trabajamos el hiperbatón es maravilloso y con el hiperbatón podemos trabajar grandes reflexiones sobre el armado sintáctico. Puedes trabajar sintaxis tranquilamente, permitiendo que los pibes se den cuenta cómo podés jugar, que las sintaxis son rastis, o más, más lindo, legos. Es poner este acá, le encastro este acá y le encastro este acá. La sintaxis es eso, jugar con el orden. Y con que me dé ese orden, con que moviendo, tengo que mover en piezas, no puedo mover palabras, tengo que mover en bloque. Eso que es para mí lo más importante de entender en la sintaxis, sobre todo en la formación obligatoria, no me interesa tanto, a veces los diseños curriculares llegan a un nivel de sofisticación muy importante y por ahí lo más importante que un chico tiene que aprender en la escuela en relación con la sintaxis dentro de la gramática es básicamente eso, que la lengua se construye en bloques. Que yo no construyo oraciones con palabras, construyo oraciones con bloques. Nosotros le llamamos sintagmas, son como bloquecitos. No puedo poner una palabra, puedo poner un bloque, que puede estar compuesto de una palabra. Pero si el pibe empieza a pensar en bloques, le es más sencillo. Y el hiperbatón le pone en evidencia que yo puedo mover y seguir respetando el orden, o sea, seguir haciéndome comprensible, pero trabajando en bloque. Porque cuando Yoda habla, no da vuelta a las palabras, da vuelta a la sintaxis. Si le dicen eso, ya el pibe se va a quedar pensando, claro, no sé, ahora no se me ocurre, pero hay unas frases muy típicas de Yoda que bueno, son maravillosas para poder que los chicos se den cuenta de que lo que se da vuelta no son las palabras, sino el orden. Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¡Ay, gracias, Betina! Mirá qué hermoso. Volverán las oscuras, el famosísimo, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Mirá lo que es esa deslocación. A ver, yo diría esas fracturas, porque es fractura la sintaxis y hace un Frankenstein hermoso, que si vos dijeras esa misma oración en su orden natural, no sería tan bonita. Suena bonito precisamente por la dislocación de la sintaxis. Gracias, buenísimo. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, dijimos, tienen mucho en común entonces, poesía y humor. Hasta ahora no llegamos mucho al humor. Vamos a ver algunas consignas de trabajo puntuales que nuestro objetivo es que se las lleven directamente a las situaciones con los chicos. Por ejemplo, acá traje tal vez uno de los paradigmas del humor y la poesía, que es La genia de Elsa Bornemann. Tinque, tinque, si no lo tienen en las escuelas, si no lo tienen, en las bibliotecas suele estar. Miren, yo me compré una edición, en una librería de usados, creo que me salió 400 pesos. Recontra viejo, pero no lo tenía y lo quería tener. Tinque Tinque es una antología de Elsa Bornemann muy hermosa, que está este texto que se llama Se mató un tomate, que es maravilloso, porque lo primero que va a tener este Se mató un tomate, ven que tiene la silueta, la tiene tradicional, ¿ven? Silueta tradicional, porque además acá hay una métrica bien, o sea, Elsa Bornemann, María Elena Walsh, Guillermo Saavedra, toda esa tradición de la poesía argentina siguen una tradición muy tradicional, te respetan los octasílabos, te respetan todo, la métrica te la respetan a rajatabla. Elsa Bornemann además es una gran conocedora. Y si te fijas, bueno, tenemos una estructura tradicional, tenemos rima, y no solamente rima, métrica, ¿sí? O sea, la rima no es solamente que rime una con otra, no, sino que es que rime la primera con la tercera, y la tercera, o sea, no es solamente la rima, no es el azar de que todas las palabras, como muchas veces es la música moderna, que todo rima con todo. No, es
una cosa tiene que rimar con la otra y después alternarse o darse al final, en fin, ¿no? O sea, que la idea de una métrica. Bien, entonces, podemos leer este texto con los chicos. Si vos me preguntás, ¿en qué nivel podemos leer esta poesía del Saborneman? Tranquilamente yo se la leí a mi hija, la de 5, primer grado, segundo, tercer grado, cuarto grado. Está bien, por ahí un adolescente no se la lees porque decís, bueno, por ahí te mira un poco con... Por ahí un adolescente no, está bien, hasta el adolescente llego. Pero primer y segundo año de secundaria, sin problema. Porque además tiene un humor muy simple, pero a la vez muy efectivo. La podemos leer en voz alta y lo que vamos a hacer juntos es determinar, yo les mostré acá, les guioné la interpretación para que ustedes puedan modelizar tal vez una interpretación e invitar luego que los chicos hagan esto. Ay, qué disparate, se mató un tomate. Quieren que les cuente, se arrojó a la fuente. Acá hago un corte, ven que vamos haciendo lectura taller, no voy, me lo leí de corrido, se terminó, pasé otra cosa. No, hago lectura taller, me detengo y entonces digo, bueno, ¿qué me generó? Se arrojó a la fuente y a mí me generó risa. ¿Y por qué te generó risa? Primero, ¿qué cosa te generó risa? Ay, puntualmente la palabra fuente. ¿Por qué te generó risa puntualmente la palabra fuente? Bueno, porque es como que va contando que se mata ahí, que es el lugar donde se mata, entonces parece una tragedia, pareciera que habla de un suicidio, y en realidad es un tomate que lo que va a hacer es armar una ensalada, simplemente. Entonces lo tragicómico hace que el efecto sea humorístico. ¿Sí? También hay su rojo vestido, todo descosido, risa y ternura, porque nos damos cuenta de que dice descosido cuando lo que imaginamos es que lo cortaron. También eso es interesante, que los chicos se den cuenta de que es un dato básico, perdón si es muy básico, perdón si es muy básico, pero permítanme esta aclaración obvia. Los chicos se tienen que dar cuenta que la poesía es que vos te imagines una cosa pero que no te la diga directamente. Cierren todos los ojos. Háganme caso. Yo ahora veo dos. Ahí está. Les voy a recitar un segundito, ¿eh? Y un hombre se crucifica al abrir una ventana. Repito. Y un hombre se crucifica al abrir una ventana. Abran los ojos. ¿Qué se imaginaron? Ahí veo muchos que están así. Vampiro. Sí, sí, hablen, hablen. Respiramos. La sombra de la ventana sobre el pecho del hombre, haciendo una cruz, Un hombre formando abriendo una cruz. ventana. Sin Un hombre embargo, abriendo una ventana en y- concreto, el llano, lo que cuenta, el qué de lo que está contando, es muy prosaico, El movimiento. es de la cosa más obvia, más cotidiana, menos trascendente del mundo, que es un tipo abriendo la ventana de su casa. No hay nada Claro. poético allí, no hay nada poético allí. ¿Dónde está la poesía? En la vista del poeta, que en este caso es Girondo, ¿no? Esta idea de ver como una especie de Cristo, porque el solo hecho de cómo extiende los brazos, eso hace la poesía. Entonces, explicarles a los chicos, le podemos dar este ejemplo. Después Liliana Bodoc hace un ejemplo muy hermoso con la sandía. Después se los voy a pasar porque es muy hermoso. Esta idea de que por ahí es algo tontón, pero el poeta y sus palabras hacen que esa cosa tonta, cotidiana, simple, de todos los días, se vuelva o algo gracioso, o algo emotivo, o algo bello, o algo interesante, solo porque, por cómo las palabras lo construyeron. El hecho en sí no lo es. Armar una ensalada tampoco es algo ni trascendente, ni interesante. Sin embargo, lo que lo hace interesante, o gracioso, tierno, sí, por lo menos a mí me parece muy tierno este texto de Bornemann, es la pluma de Bornemann, ¿no? Es la capacidad de hacer con las palabras. Entonces, digámoselo a los chicos. Muchas veces, cuando les pedimos que hagan reconocimiento sonoro, también que hagan el ejercicio de escuchar poesía y que cierren los ojos para ver qué se imaginaron. Por ahí es un ejercicio muy tonto, repito.
si les parece tonto, lo tiran. Pero a mí me parece que es interesante que el chico se dé cuenta de que tal vez lo que está contando no es tan importante, pero lo que hace la poesía es hacer ver los hechos de manera bella. Bueno, vamos avanzando un poquito más. Sigo. Acá me voy, por ahí está preguntando alguien sobre los chistes. Ya llego al folclore. Espérame. Acá armé, porque una de las cosas que también podemos hacer con los chicos es, después de que leímos un texto poético o un conjunto de textos poéticos, determinar o sea, ya distinguimos que era poesía, lo leímos, trabajamos las figuras literarias, qué me generó, me lo imaginé, descubrí qué palabra o qué puntualmente en el texto me lo hizo generar. Perfecto. En algún otro momento tengo que llegar a que los chicos puedan distinguir que no todas las poesías dicen y construyen de la misma manera. Acá les armé como una especie de, qué sé yo, muestrario. No es acabado, puede estar completamente incompleto, es una opción, lo tienen, es para ustedes. De los tipos de la poesía. Entonces, en Bornemann veíamos la poesía en verso, la más tradicional, la que sigue una métrica, que suele tener rima y juegos rítmicos. Pero cuidadito, que hay poesía en prosa que no sigue una métrica y no suele tener una rima. Esa está presente, por ejemplo, en ese texto de Girondo. En ese texto de Girondo había fragmentos de prosa, ¿sí? No tiene métrica, no tiene rima, pero es un texto poético. También tenemos que esta es típica en la literatura infantil, la poesía narrativa, que es, siguiendo una estructura métrica, está desplegando una historia. Estas como que hacen trampa un poco. Ahora se usa mucho esta. A mí me encanta igual. Porque muchas veces algo pesado lo hace, digamos, la idea de que lo cuente con rima y con verso hace que sea un poquito más liviano. Después tenemos la poesía canción de autor. Es un poema compuesto por una autoría destinado a ser cantado. Y acá tenemos grandes ejemplos. Ahora les voy a mostrar ejemplos. La poesía canción de la tradición oral. Duerme negrito que tu mamá está en el campo. La tradición oral está llena de poesía canción. Poesía de verso libre, que ahí cuando los chicos se van haciendo más grandes, empiezan a darse cuenta de que la poesía no siempre tiene esa métrica y esa rima y esos juegos estables, que puede ser una cosa fraccionada, donde el juego rítmico funciona de otra manera. También tenemos dos ejemplos muy hermosos, que son típicos de la literatura infantil, como puede ser los limericks, que tienen una estructura métrica muy fija, que son 5 versos, que viene de la traducción inglesa, por eso María Elena Walsh es la primera que lo trae a la literatura argentina. Son rimas que se dan entre versos semejantes, pero siempre se busca algo gracioso, absurdo, y se pueden ilustrar. Ahora voy a mostrar ejemplos. Y por último, el caligrama, que muchos lo conocen, que es un poema que tiene que ver además con lo visual, con la construcción de la imagen visual a través del uso de la tipografía. Fíjate vos, acá tenés. Mirá, voy a hablar del casamiento de dos pulgas, ay, perdón, se me cortó acá, de dos pulgas muy felices, les prometo que no miento, manga de viles lombrices. Nacieron los dos en Salta, como todos los pulgones, ella es flaquita y muy alta, y él tiene ojitos marrones. Se conocieron de noche en el lomo de un castor, él apareció en un coche hecho de papel de alfajor. Acá tenemos, es una poesía en verso, o sea, la posibilidad de que los chicos evalúen, tomen esta decisión de pará, porque obviamente van a encontrar miles de situaciones en las que no es claro. El segundo caso es claramente un caligrama. Pero el primer caso, bueno, decís, ¿es poesía en verso? Y sí, está en verso, ok, sí, ok. ¿Y qué pasa con una vaca que come con cuchara? A ver quién reconoce a la autora. Y que tiene un reloj en vez de cara, que vuela y habla inglés, sin duda alguna, es una vaca rarísima, muy rara. María Elena Elena. Walsh. María Elena, ya decimos María Elena, como si fuera una vieja conocida, que lo es. Mirá acá tenemos esta hay una antología muy linda, Cucú, cucú, cantaba la rana, cucú, cucú, debajo del agua. Es increíble la cantidad de infancias que están llegando a nivel primario y no tienen una canción de la tradición oral, ni una.
vamos a la mar a comer pescado, todas esas canciones de la tradición oral, hay que recuperarlas, son constitutivas, son saber colectivo, son poesía, así que vayamos a recuperar. Hay grandes antologías. Cualquier cosa de todos estos textos, ejemplos, yo les puedo dar de dónde los saqué. Me pueden escribir, yo voy a dejar mi mail, así que no se preocupen. Ay, Rocío, me gustó el que no tengo problema. Y por último, miren este, también de María Elena. Ni dormido ni despierto, como todas las mañanas, don Enrique del Meñique tiene muchas ganas de tomar su desayuno con 14 medias lanas. El juego que hace acá, con las sílabas, María Elena Walsh, es maravilloso. Don Enrique es una poesía canción que me parece maravillosa, y sobre todo porque acá podés trabajar todo lo que es composición de las palabras, sílaba, tranquilamente. Se enganchó los pantalines. ¿Qué pasó en pantalines? ¿Qué es un pantalín? Claro, como dice que se enganchó, ahí está el juego. Es maravilloso. ¿Ven que la literatura poética permite trabajo con la lengua? Ahí lo ven. Sigo un poquito más rápido, porque no... Diario de una pirata. Ay, ese no lo tengo, Elizabeth. Pero, o sea, poesía narrativa hay mucho ahora editado y hay cosas muy lindas. Aceta tiene cosas muy lindas. A mí también me gusta mucho un poeta que para mí es superior. No incluí nada de él acá, que se llama Guillermo Saavedra. Lo editó todo lo que leo, o sea, Santillana o Alfaguara. Saavedra es un gran poeta. Y él tiene, no sé si conocen el libro Pancitas Argentinas, muy humorístico, muy gracioso, y también tiene Cenicienta no escarmienta, que también es un librazo maravilloso, una antología preciosa de literatura humorística muy, muy interesante. Bueno, ¿están conmigo o se fueron todos? Son 8 menos 10. Voy a ir... Estamos atentísimos. Ah, bueno. Acá también les incluí para que en las sesiones de lectura, entonces determinamos géneros, trabajamos con relectura y revisión de cuál es lo que genera el efecto, qué palabra me hizo tener ese efecto, distingo qué tipo de poesía es, y acá también tengo la oportunidad de determinar qué tipo de humor es. Este tipo de reflexiones también son reflexiones que hacen que los chicos no dejen al poema leído y ya, lo abandonen, ya está, ya lo leímos, señor, no moleste, ya está. No, vamos a volver. Y ahora vamos a descubrir qué tipo de humor es. No todo el humor es similar. Nosotros hicimos un primer conversatorio que también está en el usuario de Fundación LED en YouTube, que lo pueden encontrar, que es el ABC de la literatura de humor. Ahí hicimos estas explicaciones más detalladas, lo pueden ir a buscar, pero acá lo recupero porque es interesante en la poesía. La diferencia entre la ironía, el absurdo, el humor negro, que tanto les gusta a los chicos, tanto les gusta. Hay una canción de Pelletti de los muertos, es como una canción de Halloween de Pelletti maravillosa, con el humor negro muy, muy bueno. El humor hiperbólico, todo lo que tiene que ver con la exageración. La exageración es un pensamiento infantil a la mano. Todo el que convive con un niño sabe que la exageración es como pan de todos los días. Los chicos exageran todo el tiempo, exageran lo que dicen, lo que ven, lo que piensan, todo el tiempo exageran. Y exagerar es una forma de explorar el mundo, por tanto, exagerar a través del lenguaje es una forma en la que ellos se sienten muy cómodos. Por tanto, leerlo en la poesía está buenísimo porque el efecto humorístico es inmediato. Seguimos. Bueno, ahí estamos, yo por las dudas sigo. Y acá puse, que yo sé que mucha gente lo estaba pidiendo, nos vamos a este conjunto. Este conjunto de lo que llamamos folclore, ¿sí? Para seguir rompiendo las representaciones de la poesía como algo solemne, que siempre tiene que haber una métrica, nos vamos al folclore infantil. ¿Por qué le decimos folclore? Y acá traje a Carlos Silveira, un gran especialista en el tema. Él es argentino, por supuesto, fue maestro, Carlos, supongo que ya está recontra jubilado. Pero Carlos indagó mucho en el género del folclore popular infantil, y puntualmente en este tipo de textito breve. Y él dice esto, ven esta frase que es de él: entendemos por folclore infantil todas aquellas manifestaciones literarias anónimas
no las dijo nadie y las dijo todo el mundo, ¿no? Así es el anonimato, que pertenece a la literatura oral, después podemos encontrarlos en antologías, pero son de la naturaleza oral, nacen y circulan en la naturaleza oral, que dicen los chicos y las chicas y les son dichas. Y excluimos los cuentos, excluimos los textos narrativos, los cuentos, las leyendas, los mitos. Acá entran las adivinanzas, los colmos, los chistes, los trabalenguas, los cuentos mínimos, los qué le dijo, ¿no? Los qué le dijo, que además les hacen tanta gracia a los chicos. Y también están incluidas las canciones de cuna, los refranes y todos los dichos, ¿sí? Los redichos. Recuerden, se llaman de folclore porque tienen que ver con una naturaleza oral y popular, anónima y no escrita, ¿sí? Acá puse los prototipos que para mí son más interesantes, que se pueden laburar tranquilamente. Copla, colmo, trabalenguas, chistes, adivinanzas, se pueden trabajar desde nivel inicial hasta secundaria tranquilamente, ¿sí? Leyendo, o sea, leyendo coplas, leyendo adivinanzas, leyendo colmos, a trabalenguas y también chistes, como creándolos. Les decía también que para los que se anotan en la maratón, no solo participan, sino que se anotan, recuerden que les llega la guía de la maratón, y en la guía de la maratón tienen muchas actividades. Hay varias actividades, todas niveladas, que tiene para la escritura creativa de este tipo de folclore, ¿sí? Es decir, trabajar no solamente con la escucha, la apreciación, sino con la producción de este tipo de texto. Pero que los chicos se den cuenta, que tengan la definición. A mí me parece muy importante que el chico acceda a la definición. Por supuesto que un niño en 4º grado sabe lo que es una adivinanza, por supuesto. Pero si accede a una definición un poco más teórica y además accede a un taller de producción de adivinanzas, su conocimiento sobre el género se expande. De eso es a mí porque ustedes dicen, bueno, pero ¿para qué le vamos a dar el nombre? No, el nombre tiene que ver con que el chico entienda qué hace que una copla sea una copla y cuál es la diferencia con un colmo. O por qué un chiste es un chiste, que tiene que tener, ¿sí? Tiene que ser cortito, tiene que tener un cierre al final que es necesariamente humorístico y que debiera sorprender al que lo escucha, ¿sí? Entonces, tener estas definiciones en carteleras, a la mano, para trabajar con los chicos, hace expandir el conocimiento y, por tanto, la exploración o la experiencia que tienen los chicos frente a este tipo de géneros. Y acá traigo entonces a Cecilia Bayur, que yo les decía esto, ¿no? La lectura de un poema, si solo es el camino para detectar, aislar y diseccionar hipérboles, sinestesias, no es para eso. No es para decir, a ver, encuentren la metonimia, encuentren la metáfora. No, la idea es que exploremos y que la definición de esas figuras literarias y que el saber de cómo funciona la sintaxis venga a cuento para expandir mi sensación frente al poema, no al revés. Acuérdense, no la casa de la gramática o de la enseñanza que invita a la literatura como un invitado de última, como diciendo, bueno, vení, tómate un cafecito. No, es la casa de la literatura donde la habitamos con los chicos y las chicas, y ahí traemos a la lingüística, a las figuras literarias, como saberes que son pertinentes, nutritivos para el análisis del texto literario, para que el chico expanda su experiencia frente al texto. Así que acá les traje entonces este textito de Oír entre líneas, tal vez uno de los libros más importantes de Cecilia Bayur, que si no lo conocen, está bueno que lo tengan en la mano. Y acá traje también, esto también es de la guía, pero también que los chicos se den cuenta que el humor no es un efecto único, discreto, siempre el mismo. Que el humor, depende del recurso y depende de la intención, puede jugar diferentes sensaciones. No es lo mismo la risa de una sátira, donde digo, claro, qué interesante, a una exageración, una cosa ya absolutamente ridícula que me da una risa más grande, o la sensación del grotesco. Siempre pongo el mismo ejemplo, espero no ser muy soez, pero es lo más alto de la literatura francesa, Pantagruel haciendo pis a París. Eso es la risa desmedida, eso es el grotesco, ¿no? Un gigante que hace pis, llueve todo París. Eso, por supuesto, es Rabelais,
Y ahí tenemos un ejemplo de lo grotesco, es como que me saca una carta, que en general todo lo que tiene que ver en la infancia con la escatología va a generar este tipo de risa desmedida. Léanle a los chicos un cuento de amor y amistad de Pelletti, léanle a los chicos o háganle escuchar de Pelletti también Moralidad de Juancito Tirapedos y van a ver que hay una risa desmedida porque claramente el recurso humorístico es grotesco y además escatológico en ese caso, o sea que es una combinación para la infancia maravilloso. Bueno, espero haber sido no muy caótica, que haya sido útil. Lo último les queremos comentar, que ya lo adelantaba Patria al comienzo, el desafío, el club Leer es nuestra gran biblioteca, la biblioteca del maestro, donde vas a encontrar literatura, pero donde vas a encontrar también un montón de recursos especialmente creados para todos los docentes, los mediadores, para llevar directamente a las salas, para llevar a las aulas, para llevar a las bibliotecas y laburar la literatura con los chicos y las chicas. Así que quiero que no dejen de chusmear la página. La página es, por las dudas, siempre parece algo obvio, pero tal vez no lo sea. Es gratuita, abierta para cualquier mediador, se crean un usuario, a partir del usuario pueden invitar a los grupos de niños, si son maestros de un grado, pueden armar un grupo con ese grupo de niños, compartiéndoles el código, es muy intuitiva, explórenla y van a ver, y si les interesa, estamos programando conversatorios puntuales para docentes que todavía no le engancharon la mano o se quieren meter y no saben cómo, estamos armando conversatorios puntuales para meternos en el desafío, sacarle el jugo, llevarlo a las aulas, así es como un ABC de cómo exploro la página y cómo la uso con mis chicos. Y lo último, obvio, las instituciones que no estén inscritas, inscríbanse. Si tienen instituciones colegas que tal vez arman algún evento para septiembre de lectura, díganle, pero no, che, anotate que participás de sorteos, accedes a la guía donde hay un montón de actividades y como decíamos también, es una especie de gesto simbólico de efectivamente ser partícipe de un evento masivo, de una especie de marco, ¿no? de cosa institucional, folclórica en la Argentina, la Maratón Nacional de Lectura, así que por favor a las instituciones colegas que no se hayan inscrito, es sencillísimo, es un minutito, cualquier cosa nos escriben. Acá está mi mail. Millones de gracias, Rochi, millones de gracias. Y a todos ustedes, porque seguimos acá, empezamos re tempranito y somos los mismos casi que empezamos. Un placer haberlos tenido. Gracias, Rochi, por todo lo que nos diste en este día. Y solo contarles, siguiendo con el tema del club, que para el mes de noviembre vamos a volver a premiar a los chicos más lectores de todo el país en la plataforma Leer 2020, en la plataforma del club. Leer 2020 era la anterior, esta cambió y es más potente y tiene un espacio para docentes también, con recursos para que ustedes puedan descargar, y guías de lectura, talleres, un montón de cosas. Y es cierto lo que Rochi dice, el próximo jueves estaré yo con Mauro trabajando con aquellos maestros y directivos que se estén incorporando al club por primera vez para responder todas las preguntas que tengan, o para aquellos que tal vez abrieron el club el año pasado y todavía no lo abrieron, ya sea porque o no encuentran la clave, o porque le falta el usuario, o porque se olvidaron. Bueno, vamos a estar allí para volver a contarles cómo es la plataforma, ayudarlos a ingresar a todos los que tengan dificultades y trabajar juntos, seguir trabajando juntos para que todos los chicos y chicas de nuestro país tengan la posibilidad de escuchar un cuento a la noche, de leer un libro, esté en una escuelita muy pequeña en la mitad de la montaña o esté en una gran ciudad. La lectura la construimos entre todos, como hoy quedó demostrado, y por eso desde Fundación Leer, gracias. Gracias a todos ustedes que son los que están todos los días ahí con los chicos. Va a haber más conversatorios de la maratón porque todavía nos falta medio año para recorrer. Vamos a seguir aprendiendo juntos, cada tema es una oportunidad y aquí con Rochi estaremos firmes. Gracias, Rochi, de nuevo. Gracias.
Gracias. Gracias a Ahí todos por pusimos estar. en el chat, dejo un segundito, puse en el chat porque había preguntado la URL, la dirección exacta para poder copiar y pegar y ir al desafío. La copié ahí en el chat. Vayan y ahí la pueden ubicar. Muchas gracias a todos. Algunos nos preguntan dónde está la guía. Ahí puse, si nos escriben a maratón@leer.org.ar, les enviamos la guía a todos los que no la recibieron cuando se inscribieron a la maratón, pues tal vez el director o el Si puede bibliotecario. repetir el mail. Si Sí, puede repetir el maratón, mail. No, el mail, arroba. el mail. ¿El mail de Rocío o el mail para recibir la guía? El de No, Ro. el mail de Rocío, ¿no? Ahí lo pego, acá lo pego. Gracias. rbrecia@leer.org.ar con 2 S. Patricia, Allí está. disculpa. Sí. Quisiera hacer una consulta con respecto a la guía, que tengo una gran duda con respecto a cuando propone las secuencias para trabajar en primer ciclo, segundo ciclo. Yo no sé si esas sugerencias, esas actividades se deben realizar puntualmente el mismo día de la maratón o en encuentros previos en las bibliotecas. Bien, para nosotros la maratón es un trabajo de todo el año, no es como muchos dicen, bueno, todo ocurre en un día, no, ustedes saben que no, ustedes están acá, ustedes trabajan la literatura con los chicos todos los días, van a ir viendo cómo introducir el humor y esas actividades son sugerencias para ir generando un clima con los chicos en torno a la maratón, para ofrecerles a ustedes recursos para trabajar el humor a lo largo de todo el año. Muchas escuelas el día de la maratón ponen en juego parte de las producciones de los chicos cuando convocan a la comunidad y no, algunas otras preparan cosas especiales además. Entonces, es parte del juego de la maratón durante todo el año, en donde vamos aprendiendo y el día de la maratón invitamos a todo el mundo a leer, mostramos todas estas actividades que hemos hecho a lo largo del año. Queda en manos de ustedes. Imagínense que hay 15.000 instituciones participando de la Maratón Nacional de Lectura y dejamos las manos libres para que cada uno pueda armarla como la sueña, según Bueno. sus propias comunidades y según sus propias necesidades. Entonces, de las dos formas, ir trabajando a lo largo del año, por eso ponemos recursos en las manos de ustedes, para que la maratón no sea solo un día, sino un trabajo en continuidad, en recorridos lectores, que es en lo que todos creemos. Bueno, muchas gracias. ¿Quedó bien? Por favor. Sí, María. Intentás desmutearte. Bueno, gracias a todos una vez más y nos seguimos leyendo, nos seguimos viendo en el club y nos vamos a seguir encontrando para esta maratón. Chaucito, Si nos siguen en las muchísimas redes, gracias. Muchas por favor, gracias, un Patricia. placer. Gracias a todos. Gracias, chao, hasta la próxima.